Mis padres quieren que me vaya de la casa después de que mi cirugía fallida me dejara ciega. Mi hermana viene a casa y no me quiere allí. Hace 4 meses, me sometí a lo que debía haber sido una cirugía láser ocular de rutina. Había usado gafas gruesas desde la infancia y estaba emocionada de finalmente liberarme de ellas. El procedimiento fue costoso, pero mis padres se ofrecieron a ayudar a cubrir los costos como regalo de graduación. Estaban orgullosos de mí por terminar la universidad con honores y conseguir un prestigioso trabajo en una firma de diseño gráfico. La cirugía estaba programada para 2 semanas antes de mi fecha de inicio. El día de la cirugía, todo parecía normal al principio. Los doctores siguieron sus preparativos habituales y recuerdo sentirme nerviosa pero optimista. Mi mamá me tomó de la mano mientras administraban la anestesia. Esa fue la última vez que vería su rostro claramente. Algo salió catastróficamente mal durante el procedimiento. Desperté con un dolor abrasador y una oscuridad completa. Los doctores explicaron más tarde que había habido una complicación inesperada, una reacción rara que causó daño severo a ambas retinas. Siguieron múltiples cirugías de emergencia, pero nada pudo restaurar mi vista. La oscuridad se volvió permanente. La investigación médica reveló que la máquina láser había fallado durante mi procedimiento, pero porque había firmado todos los formularios de consentimiento reconociendo los riesgos, teníamos recursos legales limitados. El centro de cirugía afirmó que era una complicación conocida a pesar del fallo de la máquina. 3 diferentes abogados nos dijeron que los casos de mala praxis médica que involucran la SIC son notoriamente difíciles de ganar, especialmente desde que los formularios de consentimiento que firmé eran extremadamente exhaustivos sobre los riesgos potenciales. El centro de cirugía intentó inicialmente absolverse de toda responsabilidad, pero después de semanas de idas y venidas y amenazas de exposición mediática, ofrecieron un acuerdo. La cantidad apenas cubría el costo de los procedimientos de emergencia, y mucho menos mis necesidades de atención continua. El seguro de mis padres se convirtió en otra pesadilla. Se negaron a pagar la mayoría de mis necesidades de rehabilitación, alegando que la cirugía era electiva y cualquier complicación resultante no estaba cubierta bajo nuestra póliza. La compañía de seguros dijo que mi decisión voluntaria de someterme a una cirugía cosmética anulaba su responsabilidad por eventos adversos subsequentes. Todavía estamos luchando contra ellos a través de un defensor de seguros, pero el proceso es dolorosamente lento. Mientras tanto, mis padres ya han agotado sus ahorros tratando de cubrir todo, el equipo de rehabilitación, la tecnología adaptativa que necesito para funcionar y las modificaciones a nuestra casa. Incluso descubrí que mi papá había retirado su 401k antes de tiempo, aceptando la penalización fiscal, solo para que pudiéramos permitirnos el equipo básico que necesitaba. La tensión financiera solo ha añadido a la carga emocional en nuestra familia. Mi mamá trató de ocultarme las facturas crecientes, pero podía oírla llorar tarde en la noche cuando pensaba que estaba dormida. La escuchaba discutir con mi papá sobre pagos de tarjetas de crédito y solicitudes de préstamos. Una noche la oí decir que podrían tener que vender la casa si las cosas no mejoraban. La culpa de saber que yo era la causa de su ruina financiera era casi peor que perder la vista. Pensar que todo esto sucedió porque quería deshacerme de mis gafas, a veces el peso de esa decisión se siente insoportable. Las primeras semanas fueron una pesadilla de ajustes. Tareas simples como comer o ir al baño se convirtieron en desafíos monumentales. Mis padres convirtieron nuestra sala de estar en mi dormitorio ya que no podía manejar las escaleras. Me ayudaron a aprender a navegar con un bastón, leer braille y usar tecnología adaptativa. Mi mamá tomó una licencia de su trabajo para ser mi cuidadora a tiempo completo mientras mi papá trabajaba horas extras para cubrir las facturas médicas crecientes. La oferta de trabajo fue rescindida dentro de una semana de mi cirugía fallida. El correo electrónico fue fríamente profesional. Aunque expresaron simpatía por mi situación, declararon que los requisitos básicos del puesto incluían capacidades de diseño visual que ya no eran compatibles con mi condición.
Había pasado 4 años especializándome en diseño UI/UX, manteniendo un GPA perfecto y completando 3 pasantías competitivas para conseguir este rol. Ahora, en un correo electrónico automatizado, mi carrera había terminado antes de comenzar. Mis sueños de independencia financiera se desmoronaron de la noche a la mañana. El salario inicial de 75,000 pesos que me habían prometido me habría permitido ayudar a mis padres a reembolsar los costos de la cirugía mientras construía mi propia vida. En cambio, me encontré solicitando beneficios por discapacidad, un proceso tan complejo y humillante que tomó 3 solicitudes rechazadas y casi 6 meses antes de recibir alguna asistencia. Los pagos mensuales apenas cubrían mis gastos médicos y mucho menos ayudar a mis padres con su deuda creciente. Algunos días ni siquiera podía encontrar la motivación para salir de la cama. La oscuridad se sentía tanto literal como metafóricamente, aplastándome bajo su peso. Mis padres permanecieron pacientes durante mis momentos más oscuros, aunque sé que no fue fácil para ellos. Mi mamá se sentaba conmigo durante horas describiéndome el mundo fuera de mi ventana o leyéndome listados de trabajos para puestos que podrían adaptarse para alguien sin vista. Mi papá pasaba sus fines de semana enseñándome a navegar por nuestra casa de memoria, contando pasos entre muebles y creando marcadores táctiles en los marcos de las puertas. Juntos, me ayudaron a reconstruir mi vida pieza por pieza, enseñándome a encontrar valor más allá de lo que podía ver o crear visualmente. Luego, el mes pasado, todo cambió. Mi hermana mayor, Maya, anunció que venía a casa para una visita extendida. Ha estado viviendo en Europa durante los últimos 8 años, trabajando como fotógrafa de moda exitosa. Su trabajo aparece en revistas importantes y, según mis padres, se ha hecho un nombre en la industria. Mantienen una colección de revistas con su trabajo, aunque obviamente ya no puedo verlas. Nunca fuimos particularmente cercanas al crecer. Ella es 10 años mayor y se mudó cuando yo aún estaba en la escuela primaria. Tengo vagos recuerdos de ella enseñándome a trenzarme el cabello antes de irse a la universidad, pero después de eso, nuestras interacciones se volvieron cada vez más escasas. La diferencia de edad significaba que siempre estábamos en diferentes etapas de la vida. Mientras ella comenzaba su carrera en Europa, yo apenas estaba entrando en la secundaria. Durante mis años universitarios, ocasionalmente enviaba regalos de cumpleaños caros, ropa de diseñador o accesorios, pero rara vez llamaba o visitaba. Nuestras conversaciones, cuando ocurrían, eran superficiales: cómo va la escuela, cómo está el clima, la típica charla trivial entre parientes lejanos en lugar de hermanas. Cuando mi cirugía salió mal, mi mamá tuvo que leerme la respuesta por correo electrónico de Maya porque aún estaba aprendiendo a usar lectores de pantalla. El mensaje apenas tenía 3 líneas: lamento mucho escuchar lo que pasó. Esto debe ser realmente difícil para todos. Enviándote fuerza durante este tiempo. Claramente era una respuesta de cortesía, el tipo que le enviarías a un conocido lejano en lugar de a tu hermana. Nunca siguió, nunca llamó, nunca preguntó cómo estaba lidiando. Durante meses, me aferré a la esperanza de que tal vez se pondría en contacto adecuadamente, pero las únicas actualizaciones que recibí sobre su vida fueron a través de las conversaciones de mis padres durante la cena sobre su última sesión de fotos o inauguración de galería. Su anuncio sobre visitar la casa fue el primer contacto directo que habíamos tenido desde ese correo electrónico. Mamá me leyó el mensaje de texto durante el desayuno: grandes noticias. Voy a casa por 2 meses esta primavera. Tengo a alguien especial que quiero que todos conozcan. Papá inmediatamente comenzó a planear una reunión familiar y mamá pasó la tarde llamando a parientes. En toda la emoción, nadie pareció notar lo callada que me había vuelto. Después de 8 años de distancia y silencio, Maya finalmente venía a casa y, de alguna manera, esa noticia me llenó de más ansiedad que alegría. Ayer, mis padres me llamaron a la sala de estar diciendo que necesitaban discutir algo importante sobre la visita de Maya. Podía decir por sus voces y la forma en que se movían que algo andaba mal. Luego soltaron la bomba:
querían que me mudara antes de que llegara Maya. Ya habían investigado instalaciones de vida asistida y hablado con agentes de bienes raíces sobre alquileres a corto plazo. Seguían hablando de cómo nos ayudarían con los costos y cómo esto podría ser una oportunidad de crecimiento para mí para volverme más independiente. Cuando pregunté por qué esto era de repente necesario, finalmente admitieron la verdad: el prometido de Maya no sabe que tiene una hermana ciega y quiere mantenerlo así. Según ellos, Maya piensa que mi presencia haría las cosas incómodas y arruinaría la visita perfecta que está planeando. Cuando les recordé que aún estoy aprendiendo habilidades adaptativas básicas y no tengo ingresos, mi mamá solo dijo que estaban exhaustos de cuidarme. Papá agregó que a los 23 años debería estar viviendo de manera independiente. Quedó bastante claro que Maya les había dado algún tipo de ultimátum y ellos habían elegido su lado. La hija exitosa venía a casa y necesitaban esconder a la discapacitada. La traición cortó profundamente. Durante mis momentos más oscuros, mi familia había sido mi salvavidas. Ahora estaban eligiendo la comodidad de mi hermana sobre mis necesidades básicas. Pasé los siguientes días contactando a todos los amigos y parientes en los que podía pensar, pero nadie estaba equipado para acoger a alguien con mis necesidades. La mayoría de mis amigos se habían mudado después de la graduación, comenzando nuevas vidas en diferentes ciudades. Luego recordé a mi abuela materna, a quien no había visto desde que era niña. Mamá había cortado lazos con sus padres años atrás, por lo que ella solo describiría como diferencias irreconciliables. Cuando sugerí contactarlos, mamá se agitó mucho. Me prohibió hacer contacto, insistiendo en que eran personas tóxicas que solo empeorarían las cosas. Su reacción solo fortaleció mi determinación de entender qué había sucedido realmente. ¿Por qué habíamos cortado lazos tan completamente? ¿Por qué mi madre parecía casi en pánico ante la idea de que los contactara? Me encontré preguntándome si había secretos familiares que nunca me habían contado, especialmente dada la constante distancia de Maya de nuestra familia. Ahora estoy dividida sobre qué hacer. Mis padres me han dado 2 semanas para encontrar nuevos arreglos de vivienda. Insisten en que esto es por mi propio bien, que necesito aprender independencia, pero no puedo quitarme la sensación de que estoy siendo desechada porque ya no encajo en la imagen de la familia perfecta que mi hermana quiere presentar. La idea de contactar a mis abuelos se siente tanto aterradora como necesaria. Podrían ser mi única opción, pero contactarlos podría abrir viejas heridas que no entiendo completamente. Actualización 1. Primero, quiero agradecer a todos los que comentaron y enviaron mensajes de apoyo. Leerlos a través de mi lector de pantalla ha sido abrumador pero increíblemente conmovedor. Muchos de ustedes preguntaron sobre contactar a mis abuelos y por qué mi mamá está tan en contra. Así que trataré de explicar lo que sé. La cosa es que no sé mucho sobre los padres de mi mamá. Creciendo, nunca se mencionaron excepto cuando mi mamá decía que no eran buenas personas y que estábamos mejor sin ellos. Nunca vi una foto de ellos porque mi mamá se deshizo de todas las fotos familiares años atrás. Intenté preguntarle a mi papá sobre eso una vez, pero él solo dijo que era asunto de mi mamá y cambió de tema. La parte extraña es que después de leer sus comentarios, estoy empezando a notar cosas que nunca cuestioné antes, como Maya siempre parece incómoda a mi alrededor o como mis padres nunca hablan de ningún pariente del lado de mi mamá. Algunos de ustedes sugirieron que podría haber algún gran secreto familiar y, sinceramente, podrían tener razón. La forma en que mi mamá se volvió loca cuando mencioné contactar a mis abuelos parece extrema para solo un desacuerdo familiar normal. He decidido que voy a intentar encontrar a mis abuelos. Varias personas me enviaron mensajes sugiriéndome formas de localizarlos y ya he comenzado a seguir algunas pistas. En este punto, ¿qué tengo que perder? Mis padres me están echando de todos modos y necesito un lugar a donde ir. Si mis abuelos resultan ser tan terribles como dice mi mamá, al menos sabré la verdad. Actualizaré de nuevo cuando sepa más. Actualización 2. Ha pasado una semana desde que actualicé por última vez.
Solo quería que todos supieran que finalmente hablé con mi abuela. Después de todo el apoyo y los consejos que recibí en Reddit, me di cuenta de que no tenía nada que perder al contactar a mis abuelos. Además, contactarlos se sentía como mi última oportunidad de encontrar un lugar seguro, no solo físicamente sino también emocionalmente. Así que comencé mi búsqueda tratando de conectarme con alguien del lado de la familia de mi mamá. Sin contacto directo, recurrí a LinkedIn, donde eventualmente encontré a alguien que parecía estar relacionado con ella, una prima lejana suya si adiviné correctamente. Contactarla se sintió incómodo y debatí durante horas sobre qué decir. Al final, lo mantuve directo, explicando que estaba buscando una manera de contactar a mis abuelos y enfatizando que era importante. Les insté a compartir conmigo el número de contacto de mis abuelos. Al principio, eran reacios. Preguntaron por qué quería su información de contacto y parecían incómodos, casi como si no quisieran involucrarse. Pero después de un poco de ida y vuelta y algo de súplica, cedieron. Me dieron el número de mi abuela. Estaba tan nerviosa de llamarla que tuve que tomarme 2 días solo para pensar las cosas. ¿Estaba realmente haciendo lo correcto al contactarla? No estaba segura. Cuando finalmente reuní el coraje para marcar ese número, mi corazón estaba acelerado. Usé mi software de texto a voz para asegurarme de marcar correctamente y después de unos pocos timbres, mi abuela contestó. Tomé una respiración profunda y me presenté. Le dije quién era y quién era mi madre. Hubo silencio al otro lado durante lo que pareció una eternidad. Luego habló, su voz una mezcla de sorpresa y cansancio. No esperaba escuchar de ti nunca. ¿Cómo me encontraste?, preguntó. Le expliqué brevemente cómo conseguí su número y por qué la estaba llamando. Parecía agradablemente sorprendida de que la hubiera contactado. Tomé esto como una buena señal y comencé a contarle más sobre mi situación, mi vida hasta ahora, mi cirugía fallida, mis padres pidiéndome que me fuera y cómo sentía que no tenía a nadie más a quien recurrir. Su tono se suavizó mientras hablaba, aunque aún podía sentir su vacilación. Me dijo cuánto lamentaba que estuviera pasando por todo esto, que me hubieran echado en mi momento más bajo. Pero luego añadió algo que me dejó atónita. No puedo decir que esté tan sorprendida, no con Maya viniendo a visitar después de tanto tiempo, dijo. Me quedé helada y le pregunté qué quería decir con eso. ¿Había algún secreto familiar que no conocía? Hubo una pausa de su parte, como si mi abuela estuviera considerando cuidadosamente cómo expresar sus siguientes palabras. Bueno, comenzó lentamente, no sé cuánto te ha compartido tu familia, pero hay una razón por la que no hemos estado en contacto. Le dije que no sabía mucho, solo que mi mamá había dicho que nos odiaban. Ante eso, mi abuela soltó una risa sin humor. Odio es una palabra fuerte, pero hay mucho que tu madre no te ha contado, reveló. Lo que me dijo a continuación me dejó conmocionada. Me contó que años atrás, mi madre había orquestado un enorme esquema de fraude de inversión que devastó tanto a mis abuelos como a varios otros miembros de la familia. Mi abuela explicó que mi madre los había convencido de invertir sus ahorros de jubilación en lo que resultó ser una completa estafa. Cuando todo se derrumbó, mi madre se negó a asumir la responsabilidad, alegando que también era una víctima. Pero mis abuelos descubrieron evidencia de que ella había recibido significativas comisiones del esquema. El escándalo destrozó a la familia. Maya, que era lo suficientemente mayor para entender lo que había sucedido, vio cómo las acciones de nuestra madre destruyeron los planes de jubilación de nuestros abuelos y afectaron a múltiples parientes. Esa es la razón por la que se distanció de nuestra familia, especialmente después de que nuestra madre nunca mostró remordimiento ni intentó hacer enmiendas. ¿Qué tiene que ver eso con que me echen?, pregunté, mi voz temblando. Mi abuela vaciló de nuevo y luego dijo, creo que tus padres, especialmente tu madre, están desesperados por mantener las cosas en paz ahora que Maya está regresando después de tanto tiempo. Han estado tratando de arreglar su relación con ella durante años y, bueno, lamento decir esto, pero creo que te ven como una complicación.
Maya probablemente le ha contado a su prometido sobre el pasado de nuestra familia, pero tener una hermana ciega que necesita cuidados constantes podría plantear demasiadas preguntas sobre a dónde fue el dinero de tus padres y por qué no pueden ayudarte. Toda mi vida había sentido que había algo raro, como si hubiera piezas del rompecabezas familiar que faltaban. Ahora todo tenía sentido, porque el lado de la familia de mi mamá era un completo misterio, por qué Maya siempre había estado distante y por qué mis padres parecían tan desesperados por esconderme. Al final, mi abuela me aseguró que, sin importar lo que hubiera pasado, ella y mi abuelo nunca me culparon por nada de esto. Habían querido contactarme muchas veces a lo largo de los años, pero mi madre había amenazado con acciones legales si intentaban hacerlo. Mi abuela me sorprendió diciendo, eres inocente en todo esto. Eres nuestra nieta y nos gustaría ayudar si nos dejas. Sus palabras me llevaron a las lágrimas. Le dije cuánto significaba escuchar eso, especialmente después de todo lo que había pasado. Mi abuela entonces dijo algo que cambió todo. Puedes quedarte con nosotros. Tenemos mucho espacio y podemos contratar cualquier ayuda que necesites para tu condición. No tendrás que estar sola. No podía creer lo que estaba escuchando. Durante un tiempo, había comenzado a sentirme no deseada, como una carga que nadie quería llevar. Y aquí estaba mi abuela ofreciéndome su hogar. Inmediatamente acepté su oferta y le dije que me diera tiempo para resolver las cosas. Ahora estoy preparándome para irme. Mi abuela me ha asegurado que me ayudarán a instalarme y me apoyarán mientras continúo aprendiendo a vivir de manera independiente. En cuanto a mis padres, aún no les he dicho nada. Planeo confrontarlos justo antes de irme. No puedo soportar ni siquiera mirar la cara de mi madre después de descubrir todo. Actualización 3. Bueno, finalmente confronté a mis padres y me mudé de mi hogar. Al principio, cuando mis abuelos vinieron a ayudarme a empacar mis cosas, mi mamá estaba furiosa. Verlos parados en nuestro umbral la dejó completamente blanca, como si hubiera visto un fantasma. Gritó preguntando qué estaban haciendo allí, pero le dije calmadamente que estaban allí por mí. Su voz se volvió estridente. ¿Qué diablos has hecho?, gritó. Nunca debías volver a contactarlos. ¿Por qué fuiste a mis espaldas? ¿Es ahora cuando les dije a mi mamá y a mi papá que necesitábamos hablar? Aunque no podía verlos, podía sentir la tensión en la habitación. El brazalete de mamá tintineaba constantemente, su tic nervioso que había llegado a conocer tan bien. Papá estaba completamente en silencio, lo que generalmente significaba que sabía que estaba equivocado. Lo sé todo, dije en voz baja. Sobre el esquema de inversión, sobre cómo robaste a nuestra familia, sobre por qué Maya realmente se fue. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mamá comenzó a balbucear excusas, tratando de pintarse a sí misma como la víctima, tal como mi abuela había dicho que haría. Están mintiendo, insistió. Siempre han estado celosos de mi éxito. Están tratando de ponerte en mi contra, justo como hicieron con Maya. Pero no iba a aceptar nada de eso. Les dije que había preparado esta conversación usando mi teléfono para grabar todo. He hablado con otros parientes también, dije. Sé exactamente cuántas personas perdieron sus ahorros de jubilación. Sé sobre las comisiones que recibiste. Lo sé todo. Papá intentó intervenir, diciendo que habían cometido errores pero que habían cambiado. Eso fue cuando lo corté. ¿Cambiado? Están literalmente tratando de esconderme porque el prometido de Maya podría hacer demasiadas preguntas sobre a dónde fue su dinero. El tono de mamá cambió de defensivo a suplicante. Te hemos estado cuidando durante meses, dijo. Hemos gastado tanto en tus facturas médicas, en todo lo que necesitabas. ¿Cómo puedes ser tan desagradecida? Eso fue cuando mi abuela, que había estado escuchando en silencio, habló. Facturas médicas que no habrían sido necesarias si no la hubieras presionado a hacerse esa cirugía justo después de graduarse. Déjame adivinar, la convenciste de usar sus ahorros para eso, ¿verdad?
justo como nos convenciste de invertir en tu esquema. Mamá se volvió balística en ese punto. Comenzó a gritar sobre cómo no tenían derecho a estar en su casa, sobre cómo estaban tratando de robar a su hija, justo como habían robado a Maya. Pero a través de sus desvaríos, una cosa quedó cristalina: nunca negó ninguna de las acusaciones. La única razón por la que sugerimos esa cirugía, dijo mi mamá finalmente, su voz más tranquila pero aún amarga, fue porque pensamos que ayudaría a tu carrera. Estábamos tratando de hacer las cosas más fáciles para ti. ¿Cómo se suponía que íbamos a saber que saldría mal? Y ahora que ha salido mal, respondí, ahora que ya no soy la hija perfecta que puedes presumir, quieres esconderme, justo como escondiste lo que le hiciste a nuestra familia. Eso fue cuando papá finalmente habló adecuadamente. Admitió que habían estado equivocados sobre tantas cosas, pero afirmó que solo estaban tratando de protegerme de saber la verdad sobre mi propia familia, de tener una relación con mis abuelos que realmente querían ayudarme. Trató de explicar que estaban desesperados por reconciliarse con Maya, que su prometido venía de una familia prominente y tener una hermana discapacitada que necesitaba apoyo financiero plantearía demasiadas preguntas incómodas. Así que decidieron deshacerse de mí en su lugar, concluí. Hacerme el problema de alguien más. Cuanto más hablaban, más mostraban sus verdaderos colores. Cada excusa, cada justificación solo revelaba cómo me veían, no como su hija, sino como una complicación que había que manejar. Cuando se dieron cuenta de que no podían negar la verdad, cambiaron a amenazas. Mamá comenzó a hablar de acciones legales, de cómo estaba cometiendo un gran error al confiar en mis abuelos. Eso fue cuando mi abuelo, que había estado cargando mis cosas en su auto, regresó. Puso una mano en mi hombro y dijo algo que nunca olvidaré. Ya hemos contactado a nuestro abogado. Todo ha sido documentado, tu demanda de que me vaya, tu negativa a seguir apoyándome. Si alguien debería preocuparse por las consecuencias legales, no somos nosotros. Ya había empacado la mayoría de mis documentos importantes y pertenencias durante los últimos días mientras estaban en el trabajo. Mis abuelos me ayudaron a recoger el resto de mis cosas, mi equipo adaptativo, mi ropa, los pocos recuerdos que quería conservar. Mamá alternaba entre amenazas y lágrimas todo el tiempo mientras papá solo estaba allí en silencio. Justo antes de irnos, mamá hizo un último intento. Si te vas con ellos, dijo, no esperes volver nunca. Me volví hacia ella. Aunque no podía ver su rostro, quería que escuchara mis palabras claramente. No, mamá, tú elegiste la visita de Maya sobre mí. Elegiste mantener tu secreto sobre tener una relación con tus padres. Siempre te has elegido a ti misma sobre todos los demás. Por una vez, me estoy eligiendo a mí misma. El viaje a la casa de mis abuelos fue tranquilo. Podría haberme derrumbado, podría haber llorado o gritado sobre la injusticia de todo. En cambio, me sentí extrañamente en paz. Por primera vez desde que perdí la vista, sentí que finalmente podía ver todo claramente. Mis abuelos han sido increíbles. Han contratado a un terapeuta ocupacional para ayudarme a continuar mi entrenamiento de adaptación y están modificando la casa para que sea más accesible para mí. Mi abuelo ha estado investigando software de texto a voz y otras tecnologías adaptativas, siempre preguntando qué más necesito. Mi abuela se sienta conmigo todas las noches, llenando los vacíos de nuestra historia familiar, ayudándome a entender el pasado que me habían ocultado. Maya me envió un correo electrónico después de enterarse de que me había mudado con nuestros abuelos. Se disculpó por su parte en la decisión de mis padres de echarme, admitiendo que les había dado un ultimátum sobre mi presencia durante su visita. Explicó que su prometido sabía todo sobre el pasado de nuestra madre y que había sido honesta con él sobre tener una hermana ciega. La verdadera razón por la que no me quería allí era que no podía soportar ver cómo me trataban mis padres. Traía demasiados recuerdos de cómo habían traicionado a nuestra familia años atrás. Prometió visitarme en la casa de nuestros abuelos después de su visita inicial con nuestros padres.
Tal vez haya esperanza de reconstruir esa relación también, aunque estoy tomando las cosas un día a la vez. En cuanto a mis padres, han estado llamando y enviando mensajes de texto constantemente desde que me fui, alternando entre disculpas y acusaciones. He bloqueado sus números. La única comunicación que tendré con ellos ahora será a través del abogado de mis abuelos, quien me está ayudando a asegurar mis derechos legales y los activos restantes. Es extraño cómo perder la vista finalmente me llevó a ver la verdad sobre mi familia. Todavía estoy aprendiendo a navegar esta nueva vida, tanto mi ceguera como mi nueva comprensión de mi pasado. Pero por primera vez, siento que tengo personas a mi alrededor que realmente me apoyan, no solo me toleran hasta que me vuelva inconveniente para todos. A quienes me animaron a contactar a mis abuelos, gracias. Me ayudaron a encontrar no solo un nuevo hogar, sino la verdad que me habían ocultado toda mi vida. A veces, la familia que necesitas no es aquella en la que naciste, sino aquella que elige estar a tu lado cuando todo se derrumba.